Hoy hablamos de los sistemas previsionales en el Perú. Por ejemplo, al mes de abril del 2023, el sistema privado de pensiones tiene alrededor de 9 millones de personas aportando. Sin embargo, quienes lo hacen de manera regular no llevan ni 50% de ese número. Y si hablamos del sistema público vía la ONP, eso es más o menos 4.5 millones de personas, aunque no lo hacen con constancia. ¿Cuáles son los retos y los desafíos de las pensiones en el Perú? Hoy hemos convocado a 4 expertos para hablar siempre sobre este tema, pensando en el Perú. Muy bien, como siempre, pensando en el Perú, trata temas de coyuntura, pero que tienen la visión de futuro. Y uno que evidentemente nos preocupa es cómo van nuestros ahorros si pensamos en nuestra vejez. Así que hoy vamos a hablar de las pensiones, para lo cual hemos convocado a 4 personas muy involucradas con estos temas. Está con nosotros, por ejemplo, Noelia Bernal. Ella es investigadora de la Universidad del Pacífico. También está con nosotros el exministro de Economía, Alonso Segura, pero también es director de la especialidad de finanzas de la Universidad Católica, ¿no es cierto? También está con nosotros Alejandro Pérez Reyes, gerente operativo de Credit Corp, y finalmente el doctor César González Hunt, ex abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que tenemos un grupo muy interesante. Y sin más dilación quisiera preguntarles a ustedes, ¿para qué sirve un sistema de pensiones? A ver, adelante, Gracias. Noelia. Gracias por la invitación. Los sistemas de pensiones en el mundo se implementan en los países para obligar, digamos, a la gente a ahorrar durante su ciclo de vida laboral activa, y ese dinero se utiliza para financiarse una pensión cuando más lo necesitan, que es durante su vejez. Entonces es un ahorro forzoso que los países del mundo implementan para que las personas tengan algo justo en la etapa que más lo necesitan. Y muchos te preguntan, oye, no, pero dejémoslo libre, ¿no? Que no los obliguen, que en realidad bajo esa política la gente simplemente no ahorraría, ¿no? Claro. Ahora, pero también las pensiones, Alonso, sirven a todos los ciudadanos del país, ¿no es cierto? No solamente a cada uno individualmente, sino al total. Tiene un efecto social también las pensiones. Sí, como dijo Noelia, hay el ciclo de vida. Todos creemos que cuando estamos en plena vida laboral vamos a poder generar suficientes excedentes para cubrir nuestra etapa de vejez, y con la esperanza de vida subiendo cada vez es más larga, ¿no? Desde el punto de vista individual, cuando no ahorraste para una pensión, puedes quedar en situación de pobreza en la vejez. Pero desde un punto de vista de la sociedad, cuando estas personas no ahorran lo suficiente, cuando un grupo importante, como ocurre hoy día en el Perú, no ahorra, tienen que recaer sobre alguien. En algunos casos es la familia, pero en otros casos es el Estado, que tenemos todos que cubrirlo o no cubrirlo, y la verdad la situación es precaria en muchos casos, ¿no? Entonces hay un costo social ahí que también se tiene que prever con anticipación, ¿no? Justamente para hablar de estos temas de contexto, ahora los invito a ver un video y volvemos. Si la palabra jubilación viene de júbilo, ¿por qué a los peruanos nos causa tanta pesadez el pensar o hablar sobre nuestra jubilación a futuro? Y es que entre jubilados, una de las frases más comunes es: las pensiones no alcanzan. Pero, ¿cuántas alternativas tenemos y cómo vamos? Para empezar, tenemos 2 sistemas de pensiones, el público y el privado, o sea, la ONP y las AFPs. La ONP es la Oficina de Normalización Previsional. Quienes se jubilan por este sistema no reciben dinero de sus ahorros, sino reciben dinero de todos los trabajadores activos a los que se les descuenta mensualmente. O sea, son los trabajadores activos quienes sostienen las pensiones de los jubilados, lo que motiva a preguntarnos: ¿esto alcanza? ¿Son montos dignos para cubrir la canasta básica familiar? ¿Las pensiones pueden ser mejores? Bueno, por su parte, el otro sistema de jubilación es el de las AFPs, las administradoras de fondo de pensiones. En estos casos, quienes se jubilan reciben solo sus ahorros, sean muchos o pocos, y lo reciben según el acuerdo firmado, todo como un solo abono o en cuotas. Sobre las AFPs, en nuestro país hay 4: Prima, Habitat, Profuturo e Integra. En estas, los clientes pueden escoger 3 modelos de administración de sus aportes, algunos de menor riesgo y otros de mayor giro en rentabilidad. Lo cierto es que se estima que en las AFPs hay cerca de 8,5 millones de afiliados, mientras que en el sistema de la ONP
poco más de 4,5 millones, además de los pensionistas, que superarían los 576,000. En una mirada nacional, según la Cámara de Comercio de Lima, más de la mitad de la población empleada no estaría aportando a algún sistema provisional, o sea, no estaría pensando en un sistema formal de jubilación. Una realidad que nos hará mirar a otros modelos de jubilación que estén funcionando de mejor manera en el mundo. Bueno, 8 millones es un número muy pequeño para el total de los peruanos y como bien nos decías, Alonso, en verdad eso va a generar un problema a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué problemas se podrían dar, Alejandro, respecto del hecho de no decidir estar en uno o en otro? Ahora se cuestiona mucho el hecho de aportar a un sistema, por ejemplo, privado. Sí, bueno, el tema principal, y creo que lo comentaron en la parte inicial, es que cuando uno llega a la vejez, si no tiene ningún tipo de pensión, entonces dejas de tener ingresos, bajo la premisa que ya pasaste pues, tu etapa más productiva, ¿no? O tienes ingresos muy bajos que tal vez no te alcancen para subsistir o para tener una vida buena en la vejez. Entonces, ese es el principal problema de no estar teniendo ningún tipo de ahorro. Hoy día, como decían en el video, existen dos grandes sistemas en el Perú, el nacional y el privado, y creemos que si bien son perfectibles, sí es recomendable para la población que ahorre en alguno de estos sistemas justamente para tener un ingreso en la vejez, ¿no? De todas formas, el Perú, creo, y los peruanos tenemos un problema con el futuro, ¿no? O sea, parece que las inestabilidades sociales y políticas nos hacen pensar que para qué voy a ahorrar si yo quiero ya de una vez gastar. ¿Cómo le hacemos entender a la gente que en verdad sí es importante ahorrar, aunque sea, no sé, pues un porcentaje menor? Porque hay mucho cuestionamiento justamente sobre este asunto. Con la pandemia se dio la posibilidad de ir haciendo retiros temporales o en todo caso parciales. Sobre ese tema, ¿qué podríamos decir, César? Bueno, yo diría, complementando la respuesta inicial de Noelia, que también es importante el aseguramiento social a través de las pensiones, porque no solo cubren vejez, sino también, y es un tema importante, cubren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales incapacitantes. Yo puedo tener 20 años, tengo un accidente fatal que lleva a que no pueda seguir prestando servicios. Yo requiero una respuesta por parte del Estado, un sustento, ¿no es cierto? Y entonces la pensión también sirve para esas circunstancias, ¿no? No solo es vejez, y eso es igualmente importante y trascendente para la sociedad. Yo creo que el tema medular y central es la toma de conciencia respecto de una circunstancia que es absolutamente trascendente desde que se crearon los seguros sociales y luego se desarrolló la seguridad social. Y es que la contingencia que va a generar o va a gatillar, ¿no es cierto?, la posibilidad de un retorno o de una cobertura en seguridad social, inexorablemente se va a dar. Algún día todos llegaremos a una edad en la cual no podremos seguir desarrollando nuestras actividades y requerimos protección social, ¿no? Exacto, sí, pero de todas maneras, como decía, 8 millones, 4.5 millones es muy poco para el total de los peruanos, porque el gran problema es la informalidad, ¿no? Y aún cuando le digamos a la gente ahorren, ¿cómo se hace eso si no tengo un sustento? Y esos números están inflados, Noelia, porque en realidad hay otro problema que es lo que se llama densidad de contribuciones. Es decir, esos 13 millones no es que todos los meses contribuyen. Hay muchos que contribuyen muy esporádicamente. Contribuyo un año o dos, dejo de contribuir porque salí de mi trabajo, estoy en informalidad. Como dices tú, y no contribuyo nada. Entonces, cuando llega el momento de la jubilación o cuando tengo un accidente en el medio, no estoy cubierto por un seguro, ¿no?, que viene acompañado del aporte de pensiones. Entonces, un seguro médico. Entonces, en realidad los números son bastante más bajos en términos de la cobertura que hay, ¿no? ¿Y qué hacemos con la informalidad? Porque ese es el principal drama. Exacto, yo creo que es importante porque acá vamos a discutir, y cuando se discute, por ejemplo, el proyecto de reforma del sistema de pensiones que hay en el Congreso, se olvidan de un elemento sustancial, que el sistema de protección social, o previsional, pensión en este caso, es un espejo de cómo funciona tu mercado laboral. Claro. Entonces, si tienes un mercado laboral disfuncional, con alta informalidad, con bajo capital humano, etcétera, no vas a poder, por más incentivos que pongas, hacer que todo el mundo contribuya y que pueda lograr una pensión. Entonces, lo que no podemos olvidarnos es que también tienen que verse soluciones a un mercado laboral más funcional. Invertir en capital humano, por ejemplo, para que la población tenga mayores competencias,
Hay varias patas ahí, es capital humano, es mayor fiscalización también, pero es trabajar en normas laborales que permitan que haya más inclusión en el mercado laboral formal. Si eso lo va solucionando, te va a generar también más contribuciones en temas de pensiones, ¿no? De eso no se discute nunca, casi, cuando hablas de pensiones. Solo hablas quién paga la factura para meter más gente, que es importante la cobertura, más gente con acceso a pensión, pero tienes que ver el otro lado. Y ahí está la informalidad, ¿no? Claro, Noelia, pero claro, aun cuando yo no tenga un empleador, también hay la posibilidad de que yo ahorre, ¿no? Por cuenta propia. Y como tú comentas, Alonso, el Perú es un país de emprendedores, la gente se autoemplea, hay la microempresa, pero aún así se aporta poco. ¿Por qué? Sí, mira, lo que justo también mencionaba el video y a quienes se les ha encuestado, se les ha preguntado, es la gran masa laboral, ¿no? Hoy en día la cobertura del sistema que tenemos, AFP o NP, cubre a 2 de cada 10 trabajadores, ¿no? Y solamente uno de ellos cotiza, digamos, regularmente, ¿no? Entonces, el 80% está fuera del sistema compuesto por ese tipo de trabajadores. Y ellos, digamos, en la ley actual, las leyes actuales contemplan la posibilidad de que se afilien voluntariamente como trabajadores independientes. ¿Pero por qué no lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Esa es una excelente pregunta, justamente atada a la primera pregunta que hacías. ¿Por qué los países obligan a su gente a ahorrar? Porque muchos de ellos no tienen muchas otras necesidades urgentes, muchos tienen miopía, etcétera. Pero yo creo que ese es el gran desafío de las reformas, y ya lo mencionó Alonso, que es cómo diseñamos reformas que incrementen cobertura. Yo sé que hay muchos otros desafíos también, pero normalmente en estas comisiones que se forman o en estos proyectos de ley o dictámenes que se dan, se habla poco de cómo incrementar la cobertura, ¿no? Se desgastan hablando del pilar obligatorio, de AFPs o NPs, y hablamos poco de, oye, con la realidad laboral que tenemos hoy en día, cómo incentivamos a estos trabajadores a incorporarse al sistema hoy en día, tal y como está. Claro. A largo plazo debemos implementar otra serie de reformas como la que ha sugerido Alonso, por el lado del mercado laboral, incluso reformas fiscales para generar los fondos necesarios y cubrir los subsidios que se podían implementar. Pero a corto plazo, ¿qué podemos hacer? Sí, y tal vez va a ser interesante escuchar por qué la gente, aún cuando se autoemplea, no considera el ahorro. Con eso vamos a volver después del corte. Así que no se vayan, es Pensando en el Perú.